La escritora italiana Natalia Ginzburg plantea que la vida es la literatura y por eso reflexionar sobre la vida implica reflexionar sobre la escritura. Y esta idea fundacional es la que recoge con pasión Simón Soto en Fragua. Debutando como ensayista, el autor de la premiada novela Matadero Franklin, luego de mostrar su vulnerabilidad en Todo es personal, Diarios de abstinencia, regresó este año con este cuidado profundo y pequeño gran libro que con fragmentos, citas e interrogantes escarba en la estrecha relación que el escritor establece con su oficio. Teniendo en cuenta que la gran problemática del ensayo es su condición de pregunta abierta, Soto prueba y experimenta analogías, emparentando las maneras del artesano con el quehacer del escritor-lector. Porque así como el herrero da forma a los metales con este objeto misterioso, anacrónico, extemporáneo que es la fragua, el escritor trabaja con sus propios materiales que se forjan y encienden en la imaginación. ¿Qué estoy fraguando? Pareciera ser la gran pregunta de Simón Soto, porque él sabe y ha descubierto que la literatura elige el camino de la duda, de la ambigüedad, del cuestionamiento. En Fragua, publicado por Ediciones UDP, el también autor de los cuentos Cielo Negro, La pesadilla del mundo y La sangre y los cuchillos, confiesa que le cuesta imaginar a un novelista, a un cuentista, a un poeta que no piense, a la par de su trabajo, cuáles son aquellos mecanismos que permiten la existencia del oficio. ¿Qué ocurre para convertir la rígida experiencia y las ideas en elementos maleables? Por eso, a modo de prólogo, en Esquirlas de la prosa, Simón Soto nos advierte que las páginas que vienen a continuación son los remanentes del cruce entre mi trabajo y mis lecturas. Los concibo, dice Soto, como fijaciones, afectos y obsesiones en movimiento. Bueno, y esta tarde en Frecuencia Literaria estamos, por cierto, con Simón Soto, escritor, guionista y académico, y ya vamos a hablar de sus vetas también como guionista, pero ahora nos vamos a centrar en su ensayo Fragua, notas sobre literatura, el oficio de escribir y otras aficiones, como te decía, publicado y muy bien editado por Editorial UDP. Simón, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Daniela, ¿cómo va? Muchas gracias por la invitación, siempre un honor y un agrado venir para acá, así que gracias. Bueno, tu libro yo lo leí por ahí por mayo y tenía obviamente también la intención de entrevistarte y me gustó mucho porque si bien yo he leído varios ensayos sobre el oficio del escritor, algunas veces me pasaba que yo decía, ¿por qué esa insistencia de los escritores de escribir sobre ellos mismos? A veces sobre otros autores, a veces sobre la misma digamos, experiencia de escritura y lectura que van asociadas. Y sabes que con tus anotaciones, estas 5 anotaciones de la primera parte de tu libro, Reflexiones y afectos y obsesiones que tú dices, como que me quedó claro. Algo me hizo un switch y entendí la importancia de la literatura con la vida, con la melancolía, como salvavidas, como filosofía incluso de vida. Cuéntame por qué quisiste también aquí adentrarte en el ensayo, donde también escribes sobre violencia, la paternidad y otras cosas. Ya, bueno, yo lo que más he escrito en términos de literatura, de libros publicados, es ficción principalmente, ¿no? Sí. Eso es lo que he desarrollado con mayor profundidad y persistencia, pero también soy muy lector del género ensayo, ¿no? Me encantan los ensayos, los leo desde hace mucho tiempo. O sea, yo te diría desde casi que a la par que empecé a leer en serio ficción, fue inevitable empezar también a leer toda clase de ensayos, digamos, ¿no? Tanto de escritores que escribían ficción como de ensayistas puros, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Por lo tanto, siempre me interesó muchísimo y tenía muchas ganas de escribir algo bajo el género del ensayo, ¿no? Pero también le tenía muchísimo susto porque me parece que por una parte es una plataforma de escritura muy compleja, muy difícil de agarrar, porque además creo que posee mucha libertad, ¿no? Como, bueno, todos los géneros y subgéneros o géneros
que han sido subvertidos, ¿no es cierto? Se caracterizan, yo creo, porque los autores y las autoras buscan eh, traspasar los límites propios del género, ¿no? Pero yo creo que el ensayo en sí mismo, eh, ese es su corazón, digamos, ese es su centro, ¿no? Como buscar otras maneras de expresar las ideas que están rondando a las personas que escriben, digamos, ¿no? Entonces eso me era muy, eso me provocaba mucho susto y también mucha reverencia, mucho respeto, ¿no? Eh, pero yo también llevo muchísimo diario, ¿no? De hecho, publiqué una pequeña sección de mis diarios hace un par de años y, uy, perdón, moví el micrófono. Y, y en los diarios, naturalmente empecé a escribir reflexiones, comillas, ensayísticas de las cosas que estaba leyendo, de las cosas que estaba viendo, eh, exponer ciertas experiencias, ¿no es cierto?, desde la idea, desde lo ensayístico, digamos. Entonces empezó a haber una persistencia en mi material privado, digamos. Y eso mismo pronto entendí que ahí había algo y pasar limpio todo lo que tenía en mis diarios, que tenían esa relación como reflexiva, digamos. Y empecé, cada vez que se me ocurría algo con respecto a lo que estaba escribiendo, leyendo, etcétera, lo anotaba ahí, ¿no? Específicamente. Y empecé a llenar un cuaderno, una libreta grande con todas estas reflexiones, sin depurar nada mucho, ¿no? Sino que aprovechando el impulso de que había descubierto esto de alguna manera, ¿no? Y ahí fue tomando forma esta cuestión, ¿no? Y de manera muy lenta y además muy con una mutación muy persistente, ¿no? Como tachaba muchas cosas, las reescribía, de nuevo las volvía a escribir, ¿no? Y me fui dando cuenta que había, no sé si un hilo conductor, pero había un sentido, ¿no? Que aunaba esos textos. Y bueno, y en algún momento, después de haber publicado el extracto de mis diarios en Ediciones UDP, yo le comenté a Felipe, digamos, ¿no? Felipe Gana, editor, claro, de editor, de amigo las Ediciones UDP. de Ediciones UDP. El entrañable Felipe Gana. Eh, y, y surgió la idea de publicarlos, ¿no? Pero ahí también eh, hubo un trabajo como también muy dilatado y de mucho pimponeo y mucha reflexión, ¿no? Para el lanzamiento del libro, que fue en la Furia del Libro que hicieron ahí en la estación Mapocho. Sí. Yo dije algo que es lo que sigo creyendo, ¿no? Porque me ocurre mucho, supongo que no es algo tan raro, que uno va cambiando ideas, ¿no? Entonces, encuentra muchas contradicciones en las cosas que ha pensado, pero una de las cosas que dije, ¿sabes? Es como que sigo creyendo en eso, ¿no? Que es que yo pienso que los libros siempre tienen una coautoría, y esa coautoría es el autor o la autora y el editor, ¿no es cierto? El trabajo del editor, que yo lo entiendo como una persona, un profesional que se involucra en profundidad, ¿no? Y que tiene voz y voto en ese proceso, ¿no? Y este libro creo que es de las cosas que he escrito que ha tenido más eso, ¿no? Como donde se involucró mucho Felipe, discutimos mucho y hubo muchísimas sugerencias, ¿no? Entonces, quiero decir que lo que yo partí escribiendo intuitivamente en ese cuaderno específicamente destinado a estos textos más reflexivos, conserva obviamente su centro, pero
experimentó un cambio muy, te diría casi muy severo, ¿no? Muy profundo, muy... gracias a la discusión con el editor, con Felipe en este caso, ¿no? Entonces, yo te diría que ese es como esa es como la bitácora de este libro, muy Claro, el resumida, ¿no? making of. El making Yo of, quería claro. preguntarte, Simón Soto, en relación también, aquí yo veo bastante pensamiento propio, porque si bien hay algunas citas a Saer, a Ginsburg, a Sontag, dentro de los que me acuerdo, Flaubert, qué sé yo, hay pocas citas en comparación a otros ensayos que yo he leído que también tienen relación con la escritura o autores en particular. Tú tienes harto pensamiento propio acá, que algo que se agradece, hay una autoría. Y la primera parte del libro son estas 105 anotaciones, ¿no? Y luego ya haces ensayos temáticos propiamente tal, sobre las narrativas que se dan como los arquetipos de padre, en padre-amo, ya vamos a hablar de eso, una tesis sobre la violencia, también el proceso creativo de Matadero Franklin, sobre todo con los nombres de cómo surge la historia y cómo tú ahí, Torcuato y Lobo Mardones, ¿ah? Los personajes. Pero lo que yo quiero detenerme es también porque hay una insistencia e incluso una necesidad imperiosa, usando tus palabras, de desentrañar. Y tú lo haces además con una analogía muy bonita como es como la fragua, ¿no? Mm, Pero desentrañar el oficio del escritor, mm, slash lector, porque van mm, también de la mano, a propósito mm. también del trabajo de coautoría entre editor y autor. Eh, ¿qué, por qué es tan fascinante la literatura? Em, bueno, es es una pregunta muy, muy compleja, ¿no? Que podríamos estar eh, reflexionando muchos datos sobre eso, ¿no? Lo que a ti te pasa, como Pero pulso. sí, mira, yo creo que la necesidad, o sea, creo que es un poco más amplio, ¿no? Pero la necesidad de entendernos, ¿no? De comprendernos, ¿no? A través de distintas maneras. Em, una de ellas es la narración, ¿no es cierto? Otra es la fe, la religión, la filosofía, ¿no es cierto? La política, no sé, todas las disciplinas del espíritu humano que intentan como desentrañarnos o de alguna manera Comprendernos. comprendernos o entregarle un sentido a este caos, ¿no? Que es la existencia, que es el universo. eh, yo creo que nunca se van a agotar, ¿no? Atraviesan momentos críticos, atraviesan reinvenciones, etcétera, pero y particularmente pienso en la literatura, ¿no? Esa necesidad de, incluso cuando, aunque hayan ciertas certezas entregadas por otras disciplinas como la ciencia, etcétera, em, siempre hay una necesidad de, mm, de- de diseñar una composición humana en torno a la simple existencia material, digamos, ¿no? Entonces yo creo que eso nunca, nunca se va a acabar. Tengo esa sensación, ¿no? Y eso es lo que la hace tan interesante y que las personas sigan leyendo libros y leyendo libros incluso en formato físico, ¿no? Hay una relación con em, con ese artefacto Sí. que es el libro, ¿no? Y también lo podemos entender de manera quizás más amplia como con el relato mismo, ¿no? Em, las películas o creo que la fiebre de las personas por ver, por ejemplo, una maratón de una serie, creo que también responde a ese deseo que tiene un arco muy grande, ¿no? Pero responde a ese deseo de, mm, de asignar algo extra a la materialidad que es muy cruda y que es muy brutal y que no y que y que es caótica y que no la podemos entender, ¿no? Como eh, eh, no tiene
no hay una lógica que explique las cosas que ocurren en el devenir de las personas, desde lo más íntimo hasta, no sé, por ejemplo, Claro, lo que tú está dices, ocurriendo la literatura, perdón, Simón, es Dale. indescifrable, ¿no? Es como algo que ahí uno tiene que indagar y es bien interesante. Pero antes de la literatura o del acto de leer, ya que hablabas de la serie, Simón, tú incluso cuentas acá cómo te permitieron los dibujos animados. Y ahí se me cae el carnet porque son los mismos que yo también vi, o al menos mis primos. Bueno, también vi He-Man, Cazafantasmas, Robotech y todo. ¿Cómo fueron insumos para la narración? Y luego también, por supuesto, en tu oficio como guionista. Es interesante eso porque pareciera que podría haber sido solamente un acompañamiento en tu infancia, en dictadura, me imagino, ¿no? Tú también eres del 80, más o menos, Sí, 81, 81. claro. Y entonces, ¿cómo también esos insumos te empezaron a ti a despertar ciertos switches, ciertas luces internas? Y incluso para algo tan bonito, como tú dices, también para combatir la melancolía. Porque digamos que también los años que nosotros tuvimos la infancia, si, aunque no hayamos tenido personas vinculadas directamente como víctimas de las violaciones de derechos humanos, había un ánimo gris y Por supuesto, no solo de sí. malestar, de pena, de miedo en esa Sí, época. es que esas cosas trascienden, son inmateriales, trascienden, aunque no lo sepamos, o a nuestra edad, el año 85, 87, no hubiésemos estado al tanto, no lo estábamos, de manera literal. La fuerza de lo contemporáneo es una vibración que trasciende igual y que te va a llegar y que te Sí. va a componer tu formación, ¿no? No Yo solo creo por que escuchar la radio cooperativa y su típica exactamente, cortina claro, estresante, digamos. claro, y probablemente uno después, cuando ya es más grande y entiende más cosas y se entera de otras cosas, termina de comprender el dibujo completo, ¿no? De lo que era o de lo que te pasaba, ¿no? De ese peso, ¿no? Yo creo que sí, o sea, mira, yo te diría que hay una compañía en esos relatos primigenios que uno veía, y también, o sea, es lo que interpreto yo, ¿ah? No sé si es aceptado, ¿no? Pero eh, a, a mí me inspiraban mucho y me llegaban mucho los monitos animados que veía, y como todo niño, ¿no es cierto? Intentaba emular eso, ¿no? Después con los juguetes, aunque no tuviera los juguetes originales, o habían unos originales y otros medios truchos, o cualquier cuestión, ¿no? Uno hacía un relato de eso, ¿no? Sí. Y pareciera ser que la narración, ¿no es cierto?, es como seguir permitiéndose ese instante lúdico, ¿no? Y no sé por qué algunos persistimos en eso y otras personas después se alejan, ¿no? Pero si uno ve a los niños, por ejemplo, yo a mis hijos, a Matilda y a Fermín, que tienen 8 y 5 años respectivamente, yo los observo en ese proceso de jugar, ¿no es cierto?, armar historias, ¿no es cierto?, Sí. de entrecruzar Pokémon, no sé, un montón de cosas, y otros monitos que les he heredado yo también, como los cazafantasmas, ese tipo de cosas. Y si uno como que empuja eso, me refiero a como lo estimula, eso solo crece, ¿no? Y yo, por supuesto, trato de estimular lo más posible esa dimensión de ellos, ¿no? Y inventar, y es como que es casi como hay unas harinas ahora, no sé cómo se llaman, que uno ¿Plasticina? No, No, unas harina harinas literal. para cocinar, Ah, ya. donde tiene un nombre bien particular, no lo recuerdo ahora, No pero cacho. tú haces una bolita para hacer después una pizza ¿Ya? y la envuelves en un paño, y después la cuestión crece Crece.
la dejas en el refri y es como, parece... Estás haciendo la analogía con lo que claro, entonces, incentivas a tus niños. Claro, entonces uno ve eso y estimula, no siempre, ¿no? Sino que, oye, ¿y esto acá? ¿Y por qué no lo dibujas, no? Dibuja este relato, anota los nombres, ¿no? Y uno deja esa masa de pizza que son los niños jugando y después esa cuestión crece, Como la ¿no? masa madre, Entonces, claro. entonces yo creo que ahí, bueno, a mí me pasó naturalmente, quizás por mi temperamento, no tengo idea por qué, pero medio que experimentando con mis hijos yo veo que eso es una fuerza y que en la infancia tiene mucho poder, ¿no? Entonces si uno lo estimula es una cuestión La potencia. claro, que crece con mucha fuerza, ¿no? Entonces yo ahí veo por eso escribí sobre eso, ¿no? Como no con un ánimo nostálgico y medio como retro, sino que buscando un origen de por qué por qué me seguían interesando las historias, ¿no? Como por qué y por qué recordaba con tanto em, como con una sensación tan potente esas viñetas de esos dibujos animados, ¿no? Como tratando no, insisto, no la retromanía, sino que como buscando un origen como argumental en eso, ¿no? Sí. Simón, también es bien interesante cuando tú reafirmas esta interrelación entre la escritura y la lectura, y no solo para tener acervo, no solo para incluso activar la imaginación, ver nuevos estilos, historias, qué sé yo, puntos de vista, sino incluso para empujar sobre todo las convicciones hasta puntos críticos, ¿no? Y no solo las lecturas, sino otros insumos. Y tú hablas de algo muy necesario, que por un lado, a propósito del concepto de cuarto propio, o el espacio donde uno es sagrado, el silencio, el aislamiento para escribir, para investigar, conectarse, también siempre tener el oído en esas conversaciones random de la calle, en ver lo que está pasando. Inevitablemente uno no se escapa, y tú lo decías a propósito de lo que comentábamos de la dictadura, del ambiente, aunque uno no quiera ver noticias, no quiera enterarse, se palpa la atmósfera. Hablemos de ese bagaje que necesita un escritor o una escritora, porque a veces vemos autores, y tú también has sido crítico, con los que de repente escriben cosas sin una propuesta propiamente tal, o que pagan en algunas editoriales por ser publicados sin curatoría, sin edición, y sin literalmente estar también comprometidos. Y también eso vale para los aspirantes, como tú señalas. A ver, claro, mira, yo quisiera que esos juicios, digamos, no tuvieran como un sesgo moralista, digamos, ¿no? Que igual es medio inevitable que lo tenga, ¿no? Pero, o sea, yo pienso eso no porque considere que mi opinión es más valiosa que la del resto, ¿no? Sino que es desde mi perspectiva y desde mi experiencia que yo he construido ese punto de vista, digamos, ¿no? O sea, no es azaroso ni... Lo arbitrario. Claro, Es ni tu arbitrario, lugar. sino Sí. que es como las cosas que yo he percibido, ¿no? Claro, a mí me parece que el ejercicio literario es tan importante, ¿no? Y es tan... em, y posee en sí misma tanta complejidad que permitir considerar tú mismo que algo ya está listo y tener tanta ansiedad que no importa, pagáis 2 palos para que una editorial de autopublicación simplemente te imprima algo. A mí me parece que es como una autozancadilla, ¿no? Como, porque evidentemente esas personas, o sea, obviamente siempre hay un negocio, ¿no? Desde
las editoriales grandes hasta las independientes, pero todas ellas se caracterizan porque hay personas que son profesionales y que tienen una perspectiva sobre lo que van a publicar y van a poner todo su acervo y su capital profesional, intelectual, en que tu texto primero tenga cierta validez para poder publicarse y segundo, sea el mejor producto posible, ¿no? Y había una cuestión que decía Adolfo Kuhn en esta entrevista que le hizo Arken en el año poco antes de que se suicidara Kuhn, donde él decía que no había nada más terrible que un mal artista, decía, como podía, y era muy chistoso igual, pero él era bien radical porque decía, puede haber un médico malo, ¿no? Aunque te podéis morir, pero ya, puede haber un médico malo, un micrero malo, ¿no? Aunque también puede ser bien caótico, que choque o que vaya contra el sentido, etcétera. Pero decía, un artista malo es una cuestión que como que destruye el mundo, ¿no? Sin ser tan radical como Kuhn. Yo creo que tiene cierto sentido eso que dice él, ¿no? Como es tan importante, ¿no es cierto?, el trabajo que uno va a entregar a un espectador o a un lector, etcétera, que una vez que uno ya ha hecho lo mayor posible desde tu propio esfuerzo, creo que es imprescindible que haya, en la literatura específicamente, otra gente que te digan no o que te digan por acá y por acá es mejor, digamos, ¿no? Como, creo que eso es imprescindible. Entonces, por eso yo reflexionaba sobre ese fenómeno, ¿no? Por ejemplo, mira, en el diplomado de escritura de la UDP, donde yo hago clase, obviamente no voy a decir el nombre de la persona, pero había un estudiante que está trabajando una novela, ¿no? Específicamente había mucho que trabajar ahí. Semana a semana, como que yo me detenía harto en su trabajo porque consideraba que había muchas cosas, desde la estructura hasta por supuesto que hasta el trabajo de la prosa, etcétera. Y en un momento avanzado ya, esto ocurre en el segundo semestre, entonces avanzado ya el diplomado, él me dice bueno, pero igual esto está publicado. Y me manda como un link donde habían fotos del lanzamiento. O sea, como validando que ya estaba bueno porque ya estaba publicado. O no, como... Sí, no sé bien qué quería decir, pero quizás probablemente como un sello, era eso, ¿no? Carta credencial, claro, de garantía, pero calidad. sin molestia ni nada, sino que como... Sí, pero es que, claro, me pareció demencial, digamos, primero porque yo consideraba que ese material le faltaba muchísimo trabajo. Pero también me pregunté por qué estaba trabajando algo que ya existía, ¿no? No obtuve una respuesta demasiado que me hiciera demasiado sentido. De hecho, no sé si la recuerdo bien, pero me pareció todo muy demencial, ¿no? Como, primero, ¿por qué te vas a apurar en publicar eso? Inclusive tomaste después o sea, no importaba en verdad, porque si ya lo hiciste y lo estás ahí rearmando de nuevo, sabiendo que le falta muchísimo trabajo, no importa nada, no importa el dinero, que es muy importante, que invertiste en eso, los libros que se imprimieron y que, no sé, sean 10 o 200 lectores compraron eso, no sé, como que no importara nada, y eso me parece muy, muy complicado, ¿no?
muy, muy complicado y muy delicado, ¿no? Creo que eso está es algo muy equívoco, digamos, ¿no? Simón Soto nos acompaña esta tarde en Frecuencia Literaria por Radio USACH para hablar de su ensayo Fragua. Y a la vuelta de la música le vamos a pedir que nos lea una parte del libro que está vinculado con unos ensayos finales que dan cuenta de la violencia, como decía, de los arquetipos también del padre en la narrativa, sobre todo en Occidente, y por supuesto también del mismo proceso creativo, en su caso con la premiadísima novela, que por favor léala si no la han leído, Matadero Franklin. Vamos a la música y ya regresamos. Bueno, continuamos nuestra conversación acá en Frecuencia Literaria con Simón Soto por su libro Fragua, que en la segunda parte habla de herramientas de trabajo. Habla del relato breve y hace la analogía con la construcción de una casa, habla del conflicto, cita a Joyce, a Hemingway, que entendieron, a juicio de Soto, mejor que nadie la manera en que el relato siempre contiene algo secreto. También habla de una vocación imperfecta sobre el acto de leer, ¿no? Leer y escribir literatura como un acto también anacrónico, y ahí recuerdo los adjetivos que diste a Fragua. Alejado del hoy voraz e instantáneo mundo, ¿no? Donde todo es rápido, y por eso él decía al inicio que leer, a diferencia de cualquier otra actividad del espíritu, pide y compromete una relación particular e irrepetible con cada usuario. Y ahí cita algo muy bonito. Tú recoges la voz de James Wood, ¿no? Crítico de New Yorker, que dice: leer ficción es un acto radicalmente íntimo porque con frecuencia nos parece estar violando la privacidad de los personajes. Bueno, habla luego por un western chileno, la antología 10 cuentos de bandidos de Enrique Lin, que fueron publicados ahí por Kimantú, también de Antonio Gil, y tríptico de Secano, Manuel Rojas con El bonete maulino. Bien interesante esto, El padre amo, que habíamos señalado, otro ensayo, con la figura del padre de Los Sopranos, y esta serie, Battlestar Galactica, que yo no lo ubicaba. Y aquí me quiero detener para la lectura también de Simón Soto, Tesis sobre la violencia contemporánea, otro de los pequeños ensayos que son parte de Fragua. Arranca citando la película, ¿no? 2001, Odisea del Espacio, y como tesis, la violencia, que ha sido una piedra fundacional en la manera en que los humanos hemos asentado nuestras bases narrativas. Léenos ahí, o si quieres explicar un poquito esa parte, que es muy fuerte. Sí. Advertencia. Bueno, la violencia para mí es una cuestión muy interesante, muy, muy terrible, obviamente, pero tan propia, ¿no es cierto?, en todas nuestras dimensiones, incluso en lo más puro que es el amor filial, el amor por los hijos. También está presente, ¿no?, en algún momento, ¿no? Entonces, y en mi trabajo, obviamente, la violencia es muy importante. O sea, Matadero Franklin, sí, pues, ¿para qué andamos? Siempre me interesa mucho, digamos, ¿no? Pero también, obviamente, como todas las cosas que me interesan, también me lo cuestiono mucho. Me hago muchas preguntas sobre esa dimensión de nosotros, y también sobre cómo trabajar con eso, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me pregunto, ¿no?, hoy día, y que es una cuestión que casi que estoy todo el día pensando en eso, ¿no? Me imagino que mucha gente, no solo en Chile, sino que en el mundo también, ¿no? Como lo que estamos viendo del genocidio y la masacre en Gaza, ¿no? Como la crudeza, ¿no es cierto?, de las imágenes, de tantas formas, ¿no? Como uno, después de eso, ¿no? Y es algo además que estamos presenciando como en tiempo real, ¿no? Debido a la tecnología y a los medios de comunicación y a las redes sociales, somos testigos de esa cuestión en imagen 4K, sí, día a día, minuto a minuto, y como que cada vez ya es lo demencial y lo cruel de eso ya como que pareciera que nunca va a tener un límite, ¿no? Entonces, ¿cómo uno puede trabajar con el crimen, con la violencia,
con el odor, ¿no es cierto? Con el odor provocado por nosotros mismos contra nosotros mismos. ¿Cómo podemos trabajar con eso después de lo que de esa experiencia, ¿no? Esa experiencia de la que somos testigos involuntarios, ¿no? Como que yo creo que nadie, tengas la opinión que tengas, estamos al margen, ¿no? O sea, desgraciadamente yo creo que ni mis hijos están al margen de eso, aunque no lo vean, ¿no? No tengan redes sociales ni nada de eso. Pero la vibración que provoca eso les llega igual, ¿no? Los está conformando porque están creciendo en un espacio social que es digamos, ¿no? Entonces, claro, escribí un texto sobre la violencia, porque además de trabajar mucho con ella y de pensar mucho en eso, eh, fue un encargo, claro, de la revista Santiago, también de la UDP. Entonces, tenía que escribir en torno a algo relacionado a la violencia, ¿no? O a la sangre, no me acuerdo bien cómo era, y yo lo abordé desde acá, ¿no? Porque justo además, bueno, son esas coincidencias inesperadas. Estaba leyendo un ensayo de René Girard, ¿no es cierto?, sobre el sacrificio, ¿no? O sea, la violencia, lo sagrado y el rito del sacrificio sobre todo en las sociedades antiguas, ¿no? Que tenía un sentido que es muy parecido al de la ficción, de alguna manera, ¿no? O sea, para que la pulsión de la violencia no contamine a toda la sociedad, ¿no es cierto? Habían determinados sujetos, o que podían ser animales o seres humanos, ¿no es cierto?, que eran destinados al sacrificio, ¿no? Para que la pulsión de la violencia tuviese una vía, ¿no es cierto?, una salida, ¿no? Yo creo que hoy la ficción de alguna manera ha tenido y debiera tener esa función, entre otras, ¿no? De lo que es odoroso en el mundo, ¿no es cierto?, de codificarlo a través del arte, de la narración, de la palabra escrita, de la sintaxis, y expresarlo, ¿no? Pero claro, hoy el mundo, ¿no es cierto?, y la instantaneidad de la tecnología y de los medios de comunicación provocan que la violencia, como yo decía previamente, ya sea a través de un genocidio, ¿no?, como el que ocurre en Gaza, o durante mucho tiempo y antes el narco, ¿no es cierto? El narco lo ha utilizado como una herramienta importantísima de escarnio y de mensaje también, ¿no? Amedrentamiento. De amedrentamiento, ¿no? Entonces recordé, mientras trabajaba con todos esos materiales, ¿no es cierto?, sobre la violencia, un episodio muy crudo que narra el escritor italiano Roberto Saviano. El autor de Gomorra, para situar De un poco. Gomorra, De mucho. claro, de hartos libros muy importantes. Napolitano digamos. él también, ¿no? Sí. Y claro, y tiene un libro muy bueno que se llama 000, que es la historia de el tráfico de cocaína, ¿no? Claro, 000, cómo la claro, cocaína gobierna el mundo. Cómo la cocaína gobierna el mundo, que es un ensayo extraordinario, no solo por toda la información que contiene, sino que también por la manera en que lo expresa Saviano, ¿no? Su trabajo prosístico, estructural, es muy notable, ¿no? Y ahí él rastrea como el inicio, de alguna manera, de la violencia y lo explícito de la violencia como herramienta contra los enemigos, ¿no? Contra los otros.
Entonces hay un... agente de la DEA. Claro, hay un agente de la DEA, esto es histórico, ¿no? Que se llama... Todos los 80, llamaba, ¿no? claro, ¿Los 80? 1985, Sí. ¿no? Enrique Kiki Camarena, ¿no? Sí. Era un agente que fue uno de los primeros infiltrados en el mundo del narco, ¿no? Era tan, o sea, estaba tan encapsulado su infiltración que no tenía contacto, nadie sabía, salvo una o dos personas, sabían que él estaba infiltrado, ¿no? Se infiltró en el cartel de Jalisco en Guadalajara, ¿no? Y bueno, lo pillaron. Alguien lo delató, parece, ¿o no? Sí, fue delatado. Lo delataron, lo encontraron y lo torturaron, pero eso fue grabado en audio, ¿no? Y existe el registro de las cintas, ¿no? Porque o sea, entendieron los narcos, ¿no es cierto?, que y la tortura que le iban a hacer a esta persona podía ser una herramienta persuasiva para otros, ¿no? Y claro, y fue una tortura de horas, donde es indescriptible lo que le ocurre y Saviano lo narra con mucha... ¿Tú tomas la descripción de Saviano? Sí, yo tomo la descripción de Saviano que básicamente esta, ¿no? Dice... Te escuchamos. Encendieron una grabadora y lo grabaron todo, escribe Saviano. Tras reventarle el rostro a golpes y darle puñetazos en la nuez de Adán para cortarle el aliento, la tortura solo siguió creciendo en intensidad y horror. Los verdugos tenían por objetivo averiguar la mayor cantidad de información posible con respecto a la infiltración de Camarena. ¿Quiénes eran cómplices? ¿Hasta dónde llegaban los tentáculos de la DEA? El problema era que la gente había organizado su intrusión solo, justamente para protegerse y cuidar la delicada acción. Solo unos pocos policías mexicanos sabían quién eran. Uno de ellos fue el que delató a Kiki. Continúa Saviano la gráfica descripción del suplicio, ¿no? Comillas. Le ataron cables eléctricos en los testículos y empezaron a darle descargas. Uno de los torturadores le apoyó un tornillo en el cráneo y empezó a atornillar. Le habían perforado los pulmones y era como si tuviera hojas de cristal pinchándole la carne. Uno de ellos preparó las brasas como si tuvieran que hacer filetes. Calentaron un palo al rojo y se lo introdujeron a Kiki en el recto. Lo violaron con un palo candente, ¿no? Lo que viene a continuación es importante para los fines reflexivos de este texto. Ahí me refiero al ensayo sobre la violencia, ¿no? Comillas de nuevo, los gritos grabados son imposibles de escuchar. Nadie ha aguantado sin apagar la grabadora. Nadie ha aguantado sin salir de la habitación donde se escuchaba la cinta. Son 9 horas, ¿no es cierto?, de duración de ese momento, ¿no? Y fue utilizado, o sea, existe todavía ese registro, ¿no? Entonces, claro, la pregunta que yo terminé haciéndome, ¿no? Voy a leer el último párrafo que es breve, ¿no? A partir del crimen de Kiki Camarena, los clanes narcos no solo se han encargado de cuidar y perpetuar su poder y fortunas a través de la violencia más descarnada, también se les ha hecho imprescindible utilizarla como imagen, ¿no? Cuerpos descabezados colgando desde un puente, camionetas con cadáveres, exhibición de miembros mutilados. Solo hay que echar a volar la imaginación. Entonces la pregunta que queda flotando es cómo el arte y la literatura podrán volver a darle un sentido a lo que hoy está en manos de los imperios del crimen. Bueno, y yo creo también que lo que está pasando en Gaza también está en manos de un imperio criminal, digamos, ¿no? Del sionismo, ¿no? Que está ejerciendo encarnado en la figura de Netanyahu. Esta violencia brutal, ¿no? Contra personas que no pueden defenderse, y que es como es casi como, a ver, subámosle el volumen al horror al máximo posible para ver cuánto da, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a poder narrar después de esto, ¿no? Después de las cosas tremendas que pasan, ¿no? Una pregunta que yo no sé cómo responder, digamos, y que creo que está abierta para las personas que nos dedicamos a trabajar en la narración, en la construcción y narración de historias, ¿no? Esta descripción que cita Roberto Saviano realmente es
es increíble, es casi inverosímil del nivel de crueldad infligida en esos cuerpos. Simón, y ya que estamos hablando de dolor, pasemos al dolor emocional, porque tú escribiste también sobre la figura del padre en este ensayo, ¿no?, que se llama El Padre Amo, donde básicamente tú tomas la figura del padre en Los Sopranos, a Tony Soprano, y de Battlestar Galactica del almirante William Adama. Si nos puedes contar también ese contrapunto y por qué quisiste hablar del padre en la narrativa. Mira, bueno, primero porque es una cuestión muy, muy, muy directa, ¿no? Soy papá, ¿no es cierto? Y soy papá en un periodo donde la, la figura del hombre se ha cuestionado mucho con la mayor de la justicia, además, ¿no? Como eh, que, qué bueno que podemos poner en entredicho em, las cosas terribles de la que los hombres hemos sido protagonistas, ¿no? Entonces, pero la procreación y la paternidad, digamos, sigue existiendo, ¿no? Entonces, claro, yo me preguntaba cómo se ha hecho cargo, como la narración de historias de, no, bueno, muchas otras disciplinas, pero pensando en la amplitud de la literatura, la ficción seriada, ¿no es cierto? Cómo se han hecho cargo de esta inquietud, ¿no? Y me parecía que había unas respuestas tentativas en dos productos audiovisuales que a mí me parecen magníficos, ¿no? Uno, bueno, Los Sopranos, creo que es bastante evidente, ¿no? Em, yo creo que Tony es como la última figura patriarcal pura de la cultura de masas, ¿no? Este hombre que es, claro, tremendamente machista, sexista, infiel, ¿no? Violento, ¿no? Pero a la vez es un padre que está muy quebrado, ¿no? O sea, eso también es importante, ¿no? El arranque de la serie es Tony yendo A la a la terapia, psiquiatra, ¿no? claro. O sea, está destruido, ¿no? Exacto, está en crisis. Claro, y eso es como que yo siento que Tony carga sobre sus hombros a todos los hombres que a los cuales ya les es imposible seguir en este modelo imposible, ¿no? Este modelo que es una cáscara gruesa, brutal, pero que por dentro está hecha a pedazos por las cosas espantosas que ha provocado, ¿no? Entonces me parecía que y además es una serie de finales del siglo pasado y comienzo la primera década del 2000, ¿no? Entonces, claramente ahí había un punto de inflexión, ¿no? Total. En este hombre que era esas dos cosas, ¿no? Era este mafioso, este macho alfa, gigantesco, ¿no es cierto? Brutal, gordo, ¿no es cierto? Grande. Compulsivo, ansioso, que quiere ¿no? engullir la vida, que se todo. Lo quiere comer todo. Exacto. Y por dentro destruido, ¿no? Y cómo, claro, y qué iba a venir después, ¿no? ¿Qué clase de figura, ¿no es cierto?, masculina paternal, que también me interesa ese cruce, ¿no? El hombre que es padre también, ¿no? Y había en una serie que alcanzó a ser contemporánea a Los Sopranos, pero que duró un par de años más, que es Battlestar Galactica, que es una serie de ciencia ficción profundamente política, ¿no? O sea, es una serie que se trata sobre la persistencia de los estados, ¿no? Cómo un estado puede seguir funcionando con todas sus dimensiones cuando la Tierra ya no existe y hay que buscar un nuevo planeta para poder subsistir, ¿no? Y es una serie que está escrita extraordinariamente, está hecha extraordinariamente bien, y tiene además una figura que es el capitán de la flota y en particular de la nave madre que los guía, que es la Battlestar Galactica, que es, ¿no es cierto?, el comandante Adama, que lo interpreta Edward James Olmos, que es el actor
que aparece en Blade Runner, ¿no? Este detective, este policía que es esta especie de figura que ejerce una especie como una especie de mentor de Deckard, ¿no? De Harrison Ford en la película del año 81, 82, no me acuerdo exactamente qué año es Blade Runner. Entonces, este personaje, con todo lo que tiene que sobrellevar, ¿no? Porque se hace cargo un poco de todas las personas que van en la flota, que son muy distintas, ¿no? Y hay clases sociales, están los mecánicos, están los pilotos de aviones, ¿no? Entonces, este hombre que carga esta cuestión tremenda, este hombre estoico, pero que también se permite la fragilidad, es un hombre que le cuesta mucho el castigo, ¿no? A veces lo ejerce, pero a diferencia de Tony, ¿no es cierto?, que constantemente utiliza esa herramienta con los otros. Y que es un castrador. Claro, Adama no, Adama trata de entender, ¿no? Trata de... Y eso también es también es un punto crítico para él, porque está cuestionándose, ¿no? Cómo guiar a esta gente, y cómo no quererlos tanto de alguna manera, ¿no? Eso es lo que le pasa. Entonces me parecía porque inevitablemente empatiza. Claro, me parecía que en un formato que es muy contemporáneo, ¿no? Que es la ficción seriada, las series, ¿no es cierto?, que han alcanzado una gran calidad artística, y que por ende, y además llegan a muchos espectadores, ¿no es cierto? Mucha gente las ha visto. Eran dos plataformas muy significativas para reflexionar sobre esto, ¿no? Sobre la figura del padre, y entrecruzado obviamente con un ensayo brillante, un psicoanalista y ensayista italiano que se llama Massimo Recalcati, sí, que a mí me gusta mucho, ¿no? Que tiene un ensayo que se llama El complejo de Telémaco. Sí. Luigi Soya, ¿lo has leído a propósito? Sí, pues el gesto de Héctor. Tiene mucho diálogo con él. Me imaginé que eran del mismo estilo. Sí, pues tiene mucho. Ambos utilizan imágenes de los antiguos mitos, ¿no es cierto?, para resignificar o intentar encontrar una resignificación de la figura masculina y paternal, ¿no? No una figura que aplaste, ¿no? Sino que cómo encontrar, claro, una figura que siga inspirando, que siga protegiendo, pero no desde el horror, ¿no? Que ha sido la característica de la masculinidad, ¿no? A través de dar lo que le pasa a Tony, rienda suelta a sus pulsiones, a todas sus pulsiones, ¿no? Cómo el hombre puede acompañar a los suyos, no desde desde lo patriarcal, digamos, ¿no? De hecho, Tony Soprano podría decirse que es un arquetipo masculino que evidentemente tiene mucho miedo y actúa desde ahí. Está aterrado, claro. Simón Soto, bueno, me encantó leerte, la verdad que el libro precioso y la verdad muy interesante. Muy buena edición de nuestro querido amigo, más tuyo que mío, pero igual yo lo quiero mucho, Felipe Gana. No, Felipe gran aporte. Es amigo de todos. Amigo de todos. Tiene y es muy corazón generoso. Para todos. Y es muy generoso. Tiene amor y corazón para todos, yo creo. Así que Felipe, este saludo amoroso es para ti, que también es padre. Y a propósito de padre, qué lindo, solo no me quiero despedir con esta frase tuya, que está al inicio de tu libro Fragua, justamente en las esquirlas de la prosa, que básicamente es el prólogo, y dice así: algún verano de aquellos, mi padre encendió la fragua. Muchas gracias, Simón Soto. Gracias a ti. Que te vaya muy bien. Quédense en nuestra sintonía porque ya viene Mirna Schindler, como siempre ahora a las 6 de la tarde, sin pretexto. Y recuerda que todos los capítulos de Frecuencia Literaria están tanto en YouTube de Radio Usach como en Spotify. Lo encuentras como Frecuencia Literaria. Que estén muy bien. Chao.